André Rieu sufre un colapso durante su gira. ¿Es el final del rey del vals? André Rieu, el querido violinista holandés que construyó un imperio mundial tocando valses, acaba de sorprender al mundo cancelando todo tras un aterrador colapso sobre el escenario. A los 74 años, mientras actuaba en Ciudad de México, su cuerpo acabó cediendo, obligando a miles de fans a volver a casa y planteando serias dudas sobre su futuro. El hombre que prometió actuar hasta los 140 años podría enfrentarse ahora a la jubilación. Conocido por dar hasta 100 conciertos al año y poseer 80 propiedades, Rieu es una potencia musical. Pero tras este repentino susto de salud, su hijo ha tomado el control de sus enormes operaciones comerciales. Y como su legendario concierto en Maastricht podría ser el último, los fans de todo el mundo se preparan para una despedida desgarradora. Nacido en 1949 en Maastricht, Países Bajos, André creció en una casa donde se veneraba la música pero escaseaba el amor. Su padre, un severo director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht, dirigía el hogar con disciplina militar. André era el tercero de 6 hermanos, criado en un estricto ambiente católico romano donde las normas y el silencio sustituían al afecto. Los amigos no eran bienvenidos, la risa era rara, abrazos casi inexistentes. Mis padres no me querían mucho, dijo una vez André, no como una conjetura dramática, sino como una dolorosa certeza que marcó toda su vida. Desde muy pequeño, su creatividad natural chocó con las frías expectativas de sus padres. Su madre, obsesionada con la perfección, se ofendía cuando los profesores llamaban artista al joven André. En su mundo, ser artista no era algo de lo que sentirse orgulloso, sino algo que había que corregir. André Rieu creció sintiéndose invisible si no era impecable. Esa necesidad de validación le llevó a la grandeza, pero ahora puede estar costándole la salud. ¿Es realmente el fin de una era? Solo el tiempo lo dirá. Pasó años en terapia, tratando de entender por qué su infancia se sentía tan vacía, pero tal vez ese vacío se convirtió en combustible que un día le ayudaría a cambiar la forma en que el mundo experimenta la música clásica. A los 5 años, ocurrió algo inesperado. André se enamoró, no del violín, sino de su profesora de violín. Tenía 18 años, era rubia y guapa. Apenas podía prestar atención durante las clases porque estaba muy distraído con ella. Pero ese flechazo le dio una razón para coger el instrumento cada día. No le importaban las escalas ni la técnica. Solo quería copiar la forma en que ella tocaba. Observaba sus manos, sus movimientos, su sonido, y al cabo de unas semanas, mientras otros niños seguían luchando con las notas básicas, André ya había descubierto el vibrato, el bamboleo emocional del sonido que hace que la música parezca viva. Eso es lo que se quedó con él. No la perfección, la emoción. A medida que crecía, la tensión con su padre empeoraba. André no quería tocar música clásica rígida y seria. Quería hacerla alegre, divertida, viva. Pero para su padre, esa idea era un insulto. Cuando André le dijo que quería tocar valses, su padre le espetó: «Yo no te he educado para tocar valses». Fue un rechazo frío. Y las cosas se enfriaron aún más cuando André trajo a casa a su futura esposa, Marjorie. En lugar de darle la bienvenida, su madre le dijo que se fuera y le dijo a André que volviera a su habitación limpia como un niño. Esa fue la gota que colmó el vaso. Se fue con Marjorie y nunca miró atrás. A partir de ese día, sus padres no volvieron a ir a ninguno de sus conciertos, ni siquiera cuando llenaba estadios en todo el mundo. Cuando su padre murió en 1992, murió sin ver en qué se había convertido André. Pero detrás de todo este rechazo, André estaba formando un plan. Mientras trabajaba en la orquesta de su padre, empezó a notar algo extraño. A la mayoría de los músicos no parecía importarles la música. Hablaban del tiempo, se quejaban de la paga, no había vida. Pero entonces, durante los bises, ocurría algo mágico. La orquesta tocaba un vals de Strauss y, de repente, el público se animaba. La gente sonreía. Zumba Band. La energía cambió. Fue entonces cuando André supo que este era el tipo de música que quería tocar. No para impresionar a los críticos, sino para emocionar a la gente. Un día, tocó una suave serenata para una moribunda que llevaba días sin abrir los ojos. Pero cuando la música llenó la habitación, ella los abrió. En ese momento,
André comprendió el verdadero poder de la música. No se trataba de ser perfecto, se trataba de sentir. Fue entonces cuando empezó a crecer la idea de montar su propia orquesta. En 1978, a los 29 años, con su hijo recién nacido en casa y poco dinero de sobra, André empezó poco a poco. Formó la Orquesta de Salón de Maastricht con un puñado de músicos. Tocaban donde podían: bodas, ayuntamientos, ciudades fronterizas cerca de Alemania y Bélgica. Tocaban valses antiguos y música de salón que la mayoría de la gente había olvidado. No era glamuroso, no ganaban mucho dinero, pero a André no le importaba. Hacía lo que le gustaba. Una noche, durante una pequeña actuación, tocó el vals de oro y plata de Franz Lehár. Puso su corazón en ello y sintió que algo cambiaba. Era como si la música le hablara. Esa noche, decidió que este era su futuro. No le importó que los críticos dijeran que era cursi. No le importaba que la élite se riera. Creía que la música clásica podía ser alegre, y no iba a parar hasta que todo el mundo lo viera también. En 1987, André Rieu se encontró en un momento decisivo. Tenía casi 40 años y llevaba casi 10 al frente de la Orquesta de Salón de Maastricht. Pero algo no encajaba. La emoción había desaparecido, los límites estaban claros, y el viejo formato ya no era suficiente. Quería algo más grande. No solo quería tocar música, quería crear magia. El tipo de alegría y espectáculo que la gente sentía antaño cuando el propio Johann Strauss tocaba el violín mientras dirigía, moviendo todo el cuerpo con el ritmo. Esa energía, esa diversión, esa sensación de estar vivo. Rieu quería recuperarla. Pero no fue una decisión fácil. Empezar algo nuevo significaba asumir un riesgo enorme. Contratar a músicos profesionales significaba mucho dinero. Y no era rico. Cada músico que traía significaba más presión financiera sobre sus hombros. Las contrataciones eran inciertas y la música clásica no era precisamente conocida por asumir riesgos. Sin embargo, en el fondo sabía que tenía que intentarlo. El 1 de enero de 1988, su nueva creación, la Orquesta Johann Strauss, dio su primer concierto. Era pequeño, solo 12 músicos y un público modesto. Pero había algo diferente. Rieu no siguió las reglas, no vistió a la orquesta con el negro habitual. No mantuvo el escenario tranquilo y formal. Aportó risas, melodías populares, iluminación dramática y un toque teatral. A los críticos no les gustó. Lo llamaron barato y efectista, pero el público aplaudió, sonrió y participó. Rieu había encontrado una chispa y no iba a dejarla escapar. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Era mayo de 1995, durante la final de la Liga de Campeones en Viena. Ajax y Bayern de Múnich se enfrentaban, y en el descanso ocurrió algo insólito. Rieu y su orquesta saltaron al campo e interpretaron el Vals No. 2 de Shostakovich. 2. La melodía se había hecho familiar al público holandés gracias a un anuncio de televisión, pero nadie esperaba lo que vino después. Todo el estadio, 50.000 aficionados al fútbol, empezaron a balancearse, a tararear y a perderse en la música. No se parecía a nada que se hubiera visto antes. Las cámaras retransmitieron el momento en directo a 300 millones de personas en toda Europa. No fue solo un espectáculo de medio tiempo, fue una conmoción cultural. En las semanas siguientes, Rieu vendió 200.000 CD. El álbum Strauss & Company, que había salido el año anterior, explotó de repente. Permaneció 19 semanas seguidas en el primer puesto de las listas holandesas, convirtiéndose en el álbum más vendido de toda la década. Gente que nunca se había interesado por la música clásica, ahora compraba sus discos, iba a sus conciertos y se enamoraba de los valses. Los expertos en música siguen hablando de aquel partido de fútbol como el momento en que André Rieu se convirtió en algo más que un violinista. Se convirtió en un movimiento, pero no todo el mundo estaba encantado. El mundo de la música clásica contraatacó con dureza. Le llamaron fraude. Dijeron que destruía la tradición y le acusaron de convertir la música centenaria en un circo. En una crítica brutal, un famoso director de orquesta llegó a calificar sus actuaciones de pornografía musical. Los críticos odiaban los coloridos vestidos, las bromas escénicas, los arreglos simplificados y los enormes decorados. Las cosas se pusieron aún más intensas en 2008.
cuando Rieu construyó una réplica del Palacio Vienés de Schönbrunn. Fuentes. Pistas de hielo. Caballos y todo, como telón de fondo del escenario. Costó 34 millones de euros. Y los puristas se horrorizaron. Aún así, Rieu no se echó atrás. Creía que la música debía pertenecer a todos, no solo a los expertos de las salas de conciertos. Quería que niños, padres, profesores, limpiadores, todo el mundo disfrutara de la misma música que antes se encerraba tras rígidas tradiciones. Y la verdad era difícil de ignorar. Millones de fans le adoraban. Llenaban sus conciertos, bailaban en los pasillos y compraban discos. Muchos. En 1994, Strauss y compañía ya habían causado sensación. Pero después de aquella actuación de 1995, se disparó. Solo en los Países Bajos. Vendió 750.000 copias en pocos meses. En Alemania, se colocó entre los 5 primeros de las listas. Algo inaudito para la música clásica. Cuando alcanzó su punto álgido, había vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo. Superó en ventas a algunos de los grandes nombres del pop, como Celine Dion y Bon Jovi, en los principales mercados europeos. Incluso las grandes tiendas de discos empezaron a dedicar más espacio a la música clásica gracias a él. Los expertos de la industria lo llamaron el efecto Rieu. Universal Music declaró que sus álbumes generaban más beneficios que los de cualquier otro artista clásico. No solo hacía música, sino que estaba reescribiendo el negocio. Todo esto surgió de una decisión arriesgada en 1987. Cuando bautizó a su grupo con el nombre de Johann Strauss, la gente pensó que era arrogante. Pero con el tiempo, demostró que estaban equivocados. No sustituyó a Strauss, lo resucitó. En la década de 1980, los valses de Strauss estaban desapareciendo. Casi nadie las interpretaba. Pero en 2010, las interpretaciones de la música de Strauss se habían multiplicado por 16, sobre todo gracias a Rieu. Su orquesta, que empezó con solo 12 músicos, había crecido hasta más de 60, incluso más que el propio conjunto de Strauss. En 1999, con motivo del centenario de la muerte de Strauss, Rieu publicó un álbum de homenaje y habló de su profunda admiración. Incluso el gobierno austriaco le concedió uno de sus máximos galardones nacionales por mantener vivo el patrimonio musical del país. André Rieu no se limitó a interpretar música clásica, sino que la convirtió en un acontecimiento mundial. En 2008 hizo algo que nadie esperaba de un violinista. Construyó una réplica gigante del Palacio de Schönbrunn de Viena y se la llevó de gira. Estamos hablando de un castillo a escala real que recorrió el mundo con él. No era solo un telón de fondo, tenía fuentes de verdad, pistas de hielo, lámparas de araña e incluso coches de caballos de Viena. Era más grande que cualquier cosa que hubieran construido los Rolling Stones. Y no era solo por el espectáculo. Rieu quería llevar la magia de Viena a gente que nunca podría permitirse ir allí. La logística era una locura. Cada vez que se montaba, 100 trabajadores tardaban 6 días en construir el escenario, pero valía la pena. El público llenaba estadios en Europa y Australia. Solo en Melbourne, 38.605 personas llenaron el Telstra Dome para verle actuar, batiendo el récord del mayor concierto de música clásica jamás celebrado en Australia. En 3 conciertos en esa ciudad, acudieron cerca de 90.000 personas. Y en Europa agotó las entradas de los estadios con la misma rapidez. En un momento dado, sus DVD dominaban las listas de ventas en Australia, con 8 de los 10 primeros puestos. Solo Pink y AC/DC consiguieron colarse. No fue solo una racha de suerte. Los conciertos de Rieu se hicieron tan populares que se coló en la lista de las 10 giras más taquilleras del mundo, codeándose con artistas de la talla de Madonna y The Police. No está mal para un tipo conocido como el rey del vals, y por si fuera poco, sus ventas de álbumes y DVD le valieron más de 500 premios de platino. Es una cifra que ningún otro músico clásico ha tocado jamás. Para celebrarlo, Universal Music le entregó un trofeo de violín cromado personalizado. Dijeron que su éxito era algo que nunca habían visto en el mundo de la música. Pero no todo era purpurina y oro. En 2016, la tragedia golpeó durante lo que se suponía que iba a ser una alegre gira navideña en el Reino Unido. El trombonista de Rieu durante muchos años, Ruud Moog,
sufrió un repentino paro cardíaco mientras dormía. Durante una estancia de la orquesta en Leeds, llevaba más de 2 décadas con Rio. Su esposa, también violinista de la orquesta, estaba a su lado. Tenían 2 hijos en casa. El momento golpeó al grupo como un puñetazo en el pecho. Rio no dudó. Esa noche canceló el concierto de Nottingham y, poco después, aplazó el resto de la gira por el Reino Unido. Londres, Birmingham, Manchester, Glasgow, todas desaparecieron del calendario. Rieu llamaba familia a su orquesta, y lo decía en serio. Muchos de ellos llevaban con él más de 25 años. Perder a uno de los suyos justo antes de Navidad fue devastador. Merckx fue trasladado en avión a Holanda, donde falleció 5 días después. Cuando Rio regresó por fin al Reino Unido en marzo, algo había cambiado. La magia seguía ahí, pero las multitudes eran menores. La gente recordaba lo ocurrido en diciembre, y él también. André Rieu llevaba décadas encandilando al mundo con su música, pero en marzo de 2024, su regreso a Ciudad de México estuvo a punto de quebrarle. A sus 74 años, seguía viajando por el mundo con la energía de un hombre de la mitad de su edad, hasta que su cuerpo le falló de repente. Tras solo 2 actuaciones, André sufrió un colapso debido a una brutal mezcla de desfase horario, altitud y una desagradable gripe. La Ciudad de México, situada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, le llevó al límite. Incluso los miembros de su orquesta sufrieron hemorragias nasales y agotamiento. Pero para André fue peor. Tenía fiebre, estaba mareado y se sentía, según sus propias palabras, centenario. Esa noche, entre bastidores, llamó a su mujer y le dijo algo que nunca antes había dicho. Ya no quiero un primer día de concierto como este. Era la primera vez que el imparable showman admitía que quizá necesitara bajar el ritmo. Los conciertos se cancelaron. 40.000 fans se lo perdieron y el hombre que se enorgullecía de no perderse nunca una actuación tuvo que volver a casa. No fue un susto aislado. André llevaba años luchando contra la enfermedad. En 2010, perdió el equilibrio debido a una infección viral en el oído interno, que descarriló su gira y tardó meses en recuperarse. Incluso actuó con fiebre alta en 2019. Nunca dejó que nadie viera el dolor, pero México era diferente. Le temblaban las piernas. Pensó que no podría aguantar, y esta vez lo dijo en voz alta. Una vez de vuelta en casa, en Maastricht, lo dejó claro. No iba a torturarse más. Su hijo, Pierre, que ya había asumido la mayor parte de las responsabilidades empresariales, dio ahora un paso más. Empezó a cambiar la forma de planificar los viajes. Se acabaron los agotadores viajes internacionales. Se acabaron las presiones. Empezaron a planear conciertos más pequeños y cercanos, solo en Europa, tal vez. México, probablemente nunca más. Pierre se había convertido en algo más que un gerente de negocios. Ahora era él quien mantenía a salvo a su padre. Con los años, poco a poco había ido quitando peso de encima a André, encargándose de la logística, la tripulación y de que todo funcionara a la perfección. André solía querer el control sobre cada pequeña cosa. Ahora, confiaba plenamente en Pierre. El vínculo entre ellos se había estrechado con cada accidente, con cada susto. Y entre bastidores, Pierre se había convertido en el timonel del barco, asegurándose de que su padre pudiera seguir haciendo lo que amaba, pero sin arriesgar su vida por ello. Pero el viaje de André no ha sido solo sobre los sustos de salud y los máximos musicales. En 2015, se enfrentó a una polémica inesperada que no tenía nada que ver con la música. Durante uno de sus famosos conciertos de verano en Maastricht, 11 niños de un grupo musical rumano subieron al escenario. Formaban parte de un conjunto dirigido por la leyenda de la flauta de Pan, George Zamfir. Todo parecía ir bien, hasta que las autoridades holandesas abofetearon a André con una multa masiva, alegando que los chicos habían actuado más allá del horario legal para menores. 236.000 euros, posteriormente reducidos. Pero aún así, una de las mayores multas culturales de la historia de Holanda. El equipo de André se defendió. Dijeron que en realidad los niños no actuaron pasadas las 11 p.m. Solo volvieron al escenario para saludar durante la bajada del telón. Y técnicamente, esos niños estaban bajo la dirección de Zamfir, no de André. Tomó 2 años de batallas judiciales, pero al final, el tribunal le dio la razón. No era su empleador,
La multa fue anulada. Aún así, el caso levantó ampollas y, para algunos críticos, dejó una marca en su reputación. A pesar de estas sombras, André Rieu nunca perdió su conexión con la gente. En 2019, cuando a una banda de músicos discapacitados mentales les robaron todos sus instrumentos, André no lo dudó. Lo leyó en el periódico y se ofreció a reponerlo todo. 20.000 euros en equipos. Así de fácil. Nada de relaciones públicas. Nada de grandes anuncios. Solo amabilidad. Y cuando la Catedral de Notre Dame ardió en llamas, ofreció 700 toneladas de acero para su restauración. Gestos silenciosos que revelaban una faceta suya que no siempre aparecía en los titulares. Luego está su preciado Stradivarius. En un momento dado, sus problemas financieros estuvieron a punto de obligarle a venderlo. Lo puso a la venta por un precio absurdo, solo para mantenerlo a salvo, y cuando las cosas mejoraron, lo retiró del mercado. Ese violín no es solo madera y cuerdas, es parte de él. Ahora toca un raro modelo de 1732 y lo envía 2 veces al año a Viena para su mantenimiento. Un maestro artesano la desmonta, la barniza y se asegura de que se mantenga perfecta. Se guarda como un tesoro en cada gira. Puede que André Rieu sea la cara de la orquesta más alegre del mundo, pero detrás del sonriente violinista se esconde un imperio silencioso mantenido unido por la familia y unos cuantos secretos sorprendentes. Todo empieza con su mujer, Marjorie. La mayoría de los fans la ven solo como la compañera de vida de André, pero ella es algo más, algo oculto. Lleva décadas escribiendo canciones para la orquesta sin atribuirse nunca el mérito. Su trabajo vive en la música, no en los focos. Mientras André se convertía en la estrella, Marjorie permanecía en un segundo plano, dando forma al sonido, guiando la visión y empujándole a crear algo nuevo cuando el viejo mundo de la música clásica ya no le entusiasmaba. También fue ella quien impulsó uno de los movimientos más audaces de la pareja, la compra de un castillo centenario. La llamada surgió de la nada. Estaban de vacaciones cuando su contable les dijo que una parte del castillo de Maastricht, del siglo XV, estaba en venta. Marjorie no lo dudó. Vender más discos, dijo, y sin más, la familia Rieu la compró. No era solo una casa, se convirtió en la sede de toda la Operación Rieu. André convirtió las oscuras y frías habitaciones en una tierra de fantasía cálida y luminosa. Él mismo se encargó del diseño, mezclando los estilos austríaco, bávaro y veneciano. El castillo es ahora en parte oficina, en parte sala de espectáculos, en parte sueño. Y en lo más profundo, aún se oyen los ecos de la música y los susurros de las decisiones familiares que dieron forma al imperio. Ahora, la siguiente generación está entrando en ese mundo. Daisy, la nieta de André, solo tiene 9 años, pero ya ensaya al piano con la orquesta. No es un truco publicitario. Así es como funciona el legado de Rieu, en silencio, poco a poco, a través del amor y el talento. André sabe lo que significa crecer en la música. Él lo vivió. Y ahora Daisy también, al igual que hizo su padre Pierre hace años. Cuando pasó de trabajar entre bastidores a convertirse en director comercial de la orquesta, la familia Rieu no fuerza a sus hijos a ser el centro de atención. Abren la puerta, les dejan entrar y esperan a que empiece la música. André Rieu no se limitó a tocar música. Derribó todo lo que hacía que los conciertos de música clásica parecieran rituales fríos y distantes. Cuando subía al escenario, no se trataba de silencio, postura o smoking. Se trataba de alegría. Si tenías ganas de bailar, te quería en los pasillos. Si querías cantar, aplaudir o llorar, estabas en el lugar adecuado. A finales de los años 2000 y principios de los 10, le decía al público que no se molestara en llevar vestidos de baile a menos que pensara girar con ellos. Convirtió la sinfonía en una fiesta, y la gente le adoraba por ello. Antes, la mayoría de los conciertos de música clásica parecían más conferencias que espectáculos en directo. Ropa rígida, multitudes silenciosas y normas tan rígidas que incluso aplaudir en el momento equivocado podía valerte una mirada desagradable. Rieu odiaba eso. Tras años en orquestas tradicionales, estaba harto de la fría división entre músicos y público, así que dio la vuelta al guión.
Sus conciertos empezaron a parecerse más a bodas que a recitales, llenos de risas, emoción e incluso nieve falsa cuando encajaba en el ambiente. No se trataba solo de rebeldía, sino de inteligencia. Mientras otros se aferraban a los carteles y los anuncios en los periódicos, Rio se lanzó a las redes sociales antes de que la mayoría de sus competidores supieran lo que eran. Para cuando otras orquestas discutían si Instagram era demasiado informal, Rio ya era viral. Su interpretación de Danny Boy en Dublín no solo llegó a los fans, sino que explotó, acumulando millones de visitas como un video musical de éxito. Pero su genialidad no estaba solo en la red, sino en cómo la utilizó. Cada parada de la gira contó con música específica de la región, temas locales y contenidos que parecían hechos exclusivamente para esa ciudad. No se limitó a invitar a los fans, sino que los involucró en el espectáculo. Desde encuestas hasta adelantos, fiestas y regalos. Cada detalle estaba pensado para crear comunidad. Hizo que la música clásica pareciera de todos, no solo de los que entendían al dedillo las sinfonías de Beethoven. Luego llegó la era del cine. No contento con agotar las entradas de los estadios, Rio llevó sus conciertos a la gran pantalla, pero en lugar de filmar un escenario y darlo por terminado, contaba una historia. En su película The Dream Continues, 2025, lleva a sus fans por un viaje fluvial a través de su ciudad natal, mezclando vídeos caseros, imágenes entre bastidores y actuaciones en directo de todo el mundo. Ya no se trataba solo de música, sino también de recuerdos, emociones, y de dejar que el público se adentrara en su sueño. Incluso los cines tuvieron que adaptarse. Atrás quedaban las normas de silencio y las espaldas rectas. Ahora la gente podía traer aperitivos, tomar copas y disfrutar de una noche que parecía más una celebración que una proyección. Rio comprendió algo sencillo pero poderoso. La gente quiere sentir algo real, y él se lo dio. Al principio, la crítica fue brutal. Se burlaron de su pelo, de su espectáculo y de su enorme base de fans. Algunos lo calificaron de lo peor que le ha pasado a la música clásica. Pero las tornas cambiaron cuando las escuelas de negocios y los economistas empezaron a prestarle atención, mientras otras orquestas mendigaban financiación y tocaban en salas semivacías. Rio llenaba estadios y encabezaba las listas de éxitos. De repente, lo que antes parecían trucos, empezaron a parecer estrategias de supervivencia. André Rio, el hombre que millones conocen por sus deslumbrantes valses y su cálida sonrisa, arrastra un pasado mucho más oscuro de lo que sugieren los focos. Detrás de los grandes conciertos y las giras con entradas agotadas, hay un hombre que pasó años en terapia tratando de deshacer el daño que le causó un padre frío y distante. Su propio padre nunca le dijo que estaba orgulloso de él, nunca alabó su forma de tocar el violín y nunca le vio de verdad. El dolor era tan profundo que André incluso faltó al funeral de su padre. De joven, vio a su hermano huir a otro país para escapar de la misma tormenta emocional. Pero la terapia permitió a André seguir adelante, aunque las cicatrices aún perduren. Fuera del escenario, el mundo de André es sorprendentemente tranquilo y práctico. Mientras sus fans le imaginan viviendo una vida de lujo y glamour, él ha estado comprando tranquilamente propiedades inmobiliarias. Casi 80 propiedades repartidas por toda Holanda. Empezó tras una grave crisis financiera que casi lo hunde. En un momento dado, todo lo que poseía, incluido su violín Stradivarius, estaba en juego. Aprendió por las malas que los sueños pueden salir caros, así que ahora invierte en ladrillos y cemento en vez de en castillos y fuentes. Esa experiencia le cambió. Le hizo cauteloso incluso cuando su imagen en el escenario seguía brillando. Ahora que está a punto de cumplir 75 años, André está planeando algo grande, quizá incluso un último gran hurra. Volverá a Maastricht, su ciudad natal, para una serie de conciertos que más parecen una despedida que una celebración. Su salud ya ha dado señales de alarma, con conciertos cancelados y preocupaciones sobre cuánto tiempo más podrá seguir adelante. Pero no está dispuesto a despedirse. Su hijo Pierre dirige la productora y dice que André preferiría renunciar a su preciado violín antes que despedir a un solo miembro de la orquesta. Así de profundamente se preocupa por la gente que ha estado con él durante décadas. Y sin embargo, cuando alguien saca el tema de la jubilación, André se ríe. Bromea con actuar hasta los 140 años y lo dice medio en serio. Ese espíritu obstinado le hace seguir adelante.
75 años. Sigue dando hasta 100 conciertos al año, mientras viaja con un entrenador personal y se obsesiona con el sueño para mantenerse en forma. Está convencido de que la música tiene poderes curativos. Se lo han dicho los fans, incluso los médicos, que dicen que sus conciertos son como una medicina. Y quizá por eso no se detendrá, porque para André Rieu, cada nota que toca es una forma de devolver algo, una forma de mantenerse joven y una forma de reescribir el dolor con el que creció.